Ok, entonces hoy estamos en Juan 1, y vamos a leer del 19 al 28. Sí, hoy estamos en Juan 1 y vamos a leer del 19 al 28. Ya terminamos el prólogo. Sí, ya terminamos el prólogo. Y el prólogo obviamente es lo que tú y yo llamaríamos en un libro hoy, la introducción. Y si te fijaste, nos fuimos despacito porque en la introducción Juan, valga la redundancia, introduce muchos de los términos más importantes dentro del Evangelio, ¿sí? Ayer trataba de hacer memoria ya cuando estaba terminando. ¿Alguien recuerda qué dijimos que significaba verbo o logos? Ok. ¿Sí? Era el término utilizado por los filósofos de ese entonces para referirse a la fuente de todas las cosas, o el origen de todas las cosas. Exacto, sí. Ese era del lado griego. O sea, si un griego, una persona con cultura helénica leía un romano leía el Evangelio y veía la palabra logos, eso era lo que iba inmediatamente a pensar. Pero si un judío leyera la palabra logos, si un judío leyera la palabra logos, él iba a ser transportado inmediatamente al Antiguo Testamento a pensar acerca de la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento la palabra de Dios crea, la palabra de Dios salva, la palabra de Dios redime, la palabra de Dios es poderosa. Sí, la palabra de Dios debe ser temida. Entonces, para el judío leer ahí el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. O sea, esto que nos salva, que nos redime, que crea, que es poderoso, se hizo carne. La expresión misma de Dios, de quién es Dios, se hizo carne, era una declaración, pues ahora sí que debería ser para otros también una declaración que nos vuela la cabeza y nos llena de asombro. Vimos también qué significaba luz, qué significaba mundo, qué significaba... exactamente, la palabra revela, crea, liberta. Vimos que significaba mundo, luz, tinieblas. Vimos esta parte de en él estaba la vida, hablando acerca de que solo Dios tiene vida en él y por él mismo, ¿sí? Entonces todo eso introduce Juan en el prólogo, ¿sí? Ya terminamos el prólogo, en el versículo 18 se termina, y si te fijas el prólogo cierra o culmina diciendo Jesucristo es Dios. Durante todos los primeros versículos se nos habla de el verbo era Dios y estaba con Dios, y luego cambia de verbo a luz, ¿sí? Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz vino al mundo, ¿sí? Entonces hasta el final del prólogo Juan dice explícitamente, esta luz, este verbo que te he estado hablando es Jesucristo, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar en el versículo 19, y te voy a pedir que me acompañes ahí a leer. Vamos a leer desde el 19 al 28 y luego te platico un poquito. Dice, este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, después del prólogo, entramos a la primera sección del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, a lo largo de la historia, generalmente se ha dividido en dos partes, a las que llamamos el libro de las señales y el libro de gloria. Sí, el libro de las señales abarca desde este versículo que estamos leyendo, versículo 19 del capítulo 1, y en este libro vamos a encontrar 7 señales que culminan con la resurrección de Lázaro, y después con un comentario acerca del rechazo de los judíos hacia Jesús.
¿sí? La resurrección de Lázaro la vas a encontrar en el capítulo 11 de Juan, ¿sí? Y el comentario como que cierra esta sección del libro en los primeros versículos del capítulo 12. Entonces decimos que el libro de las señales es del capítulo 1, versículo 19, al capítulo 12, una partecita. ¿Sí? 7 señales que culminan en la resurrección de Lázaro. Esa es la última señal. Y si te acuerdas, es la señal que hace que todo explote, ¿sí? Entonces, en esta sección del Evangelio de Juan, en el libro de las señales, el énfasis está en Jesús revelándose a Él mismo como el Hijo de Dios a través de las señales. ¿Sí? Jesús hace cosas que solo Dios mismo podía hacer, y de esa manera se revela a Él mismo como Dios, ¿sí? Entonces, esta sería como la sección general, ¿no? El Evangelio de Juan lo dividimos en 2 partes. Y luego, el libro de las señales, que es en el que estamos, en este pedacito que vamos a leer, Juan comienza haciendo un recuento de 7 días. ¿Sí? Vas a leer varias veces ahí, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. Sí, de hecho, lo vamos a leer 4 veces. Y luego, la última sección dice 3 días después. Entonces, día 1, día 2, día 3, día 4, 3 días después, día 7. ¿Sí? Juan hace un recuento de los primeros 7 días. ¿Sí? Y estos 7 días terminan en el milagro de las bodas de Caná, donde no sé si te acuerdas que Jesucristo convierte el agua en vino. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Si te acuerdas, el prólogo empieza con en el principio. ¿Sí? En el principio. Está refiriéndose a Génesis. Y luego te narra 7 días. ¿Qué está haciendo? Está presentando la venida de Jesús como una nueva creación. ¿Sí? La vida de Jesús, la venida de Jesús como una nueva creación. ¿Sí? Y luego me hago más chiquito. ¿Sí? Esto es desde el capítulo 1 hasta el 2:11, si no me equivoco. No apunté el versículo, discúlpenme, pero es donde termina la narración de las bodas de Caná. Así que se me iría en el capítulo 2. Ahora, me hago un poquito más chiquito, y si nos enfocamos nada más en el capítulo 1, en la sección que tenemos enfrente de nosotros, que es del versículo 19 al versículo 51, vamos a ver los primeros 4 días. ¿Sí? Juan va a narrar los primeros 4 días del ministerio de Jesús. ¿Sí? Y durante estos días, en cada uno de ellos, vamos a aprender algo nuevo sobre quién es Jesús y lo que Él va a hacer. Pero también estos 4 días Juan los utiliza para mostrar el modelo de un verdadero discípulo. ¿Sí? O sea, durante estos 4 días tú y yo vamos a aprender también qué es ser un discípulo, qué significa ser un testigo de Jesús. ¿Sí? Hay 3 cosas que Juan enfatiza en esta parte. ¿Sí? Las vamos a ir viendo conforme avancemos, pero básicamente Juan nos dice que ser un discípulo de Jesús o ser un testigo de Jesús requiere de una experiencia personal. Es decir, yo no puedo ser un discípulo de Jesús por tradición. Mis papás eran cristianos, yo soy cristiano. ¿Sí? No puedo ser testigo de Jesús por imposición. No puedo ser un testigo de Jesús simplemente porque alguien me enseñó el cristianismo y en algún momento yo tomé una decisión, pero yo nunca me he tomado el tiempo de verificar las ideas del cristianismo y ver si realmente tienen sentido, si realmente son coherentes. ¿Sí? Yo tengo que haber examinado, tengo que haber tenido una experiencia personal. ¿Sí? Segundo, Juan nos dice que un discípulo tiene que tener un conocimiento de Dios. ¿Sí? Es decir, no es nada más una experiencia que se refleja en emociones y en vida, sino que también tiene que haber un conocimiento de Dios. ¿Sí? Y tercero, ese conocimiento se tiene que convertir en práctica. Un verdadero discípulo, un verdadero testigo, es alguien que practica aquello que aprende de Jesús. ¿Sí? Entonces, toda la enseñanza de estos 4 días la podemos resumir con la frasecita de un comentarista, se llama Gary Burch, y dice: la piedad personal, es decir, amar a Dios, debe estar unida a la complejidad teológica, es decir, conocer a Dios. La piedad personal debe estar unida a la complejidad teológica. ¿Sí? Debo tener las dos si es que soy un verdadero discípulo de Jesús. ¿Sí? Entonces, ahorita tú y yo vamos a ver nada más el primer día. Y es justo esto que leímos, del versículo 19 al versículo
28. Sí, y aquí vamos a encontrarnos con Juan el Bautista y con los investigadores, los inspeccionadores. Se llaman, sí, ¿verdad? Los de salubridad que andan por aquí. Sí. Inspectores, gracias. Aquí hay algunos inspectores. Sí. Te pido que me vayas siguiendo en los Juanes. A veces hago referencia a Juan el Bautista y a veces a Juan el apóstol. Voy a intentar tener cuidado de llamar a Juan el apóstol el evangelista, pero si de repente por ahí se me pasa, pues más o menos espero que el contexto de luz de cual me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, en el versículo 19 tú y yo leímos que los judíos enviaron sacerdotes y levitas, y estos sacerdotes y levitas vinieron ante Juan para preguntarle: ¿quién eres tú? Esa fue la pregunta: ¿quién eres tú? ¿Sí? Entonces me gustaría que usáramos nuestra imaginación, ¿no? Imagínate, para este punto, Juan el Bautista ya había estado predicando durante más de un año, ¿sí? Y Juan era un personaje fuera de serie. Si la Biblia, cuando hablamos en los otros evangelios, nos narra que Juan tenía un vestido de pelo de camello, que imagínate un vestido de pelo de camello ha de haber sido bastante llamativo seguramente, ¿sí? Y apestoso y picaba. Y un cinto de cuero a la cintura, era fashion. Y comía langostas. Langostas no se refiere aquí a langostas, sino a saltamontes, ¿sí? Y miel silvestre, esa era su dieta, ¿sí? Langosta y miel silvestre, eso era lo que comía. Entonces imagínate que tú andas por ahí y de repente ves a este compa que está comiendo la langosta, la dipea en miel silvestre y está vestido extraño y obviamente llamaba la atención, ¿sí? Y los otros evangelios también nos dicen que Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán venían a Juan. Es decir, Juan estaba arrastrando a muchísima gente con él, ¿sí? A esta zona que al final, no te recuerdas, dice el evangelista, que se llamaba Betania, ¿sí? En realidad no aparece en ningún mapa una zona llamada Betania en esta parte donde el evangelista dice que estaba Juan el Bautista. Yo le te voy a explicar por qué es esto, pero finalmente lo que sabemos es que es un área desierta. Ahí no había ningún pueblo, ahí no había ningún lugar para quedarte, ahí no había nada más que estaba cerquita del río Jordán para bautizar. Pero quiere decir que toda la gente venía a este lugar desierto, ¿sí? A estar con Juan y a escucharlo predicar y a ser bautizados, ¿sí? Entonces, obviamente, este movimiento que se estaba creando alrededor de Juan era algo que la élite del templo y la élite de la ley. ¿Quién era la élite del templo? Los saduceos, sí, que estos serían sacerdotes y levitas. ¿Quiénes eran la élite de la ley? Los fariseos, ¿sí? Entonces, obviamente, estos dos que andaban ahí buscando poder a su manera, cuando ven esto dicen: oye, espérate, tenemos que revisar qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está jalando muchísima gente, ¿sí? Y al final, el poder de ellos se basaba también en que la gente los siguiera a ellos, ¿sí? Entonces, se nos dice que se presentaron ante Juan sacerdotes y levitas, pero en el versículo 24 leemos que también había algunos fariseos, ¿sí? Entonces imagínate estos inspectores: tienes sacerdotes, tienes levitas y tienes fariseos, la mera crema y nata de todo lo que tenía que ver con la religión judía, ¿sí? El evangelista nada más nos dice que habían sido enviados por los judíos de una manera muy general, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este evangelio el término judío puede ser usado positiva o neutralmente, pero generalmente tiene un sentido negativo. Generalmente cuando tú y yo leemos en el evangelio de Juan judío, lo pudiéramos traducir como adversario, ¿sí? Newbigin, es un comentarista, lo define como el mundo religioso, o sea, judíos es el mundo religioso de aquel entonces, organizado y ya establecido, que no quiso saber nada de la fe en Jesús. Sí, entonces cuando tú y yo leemos judíos en este evangelio, Juan, el evangelista, está haciendo referencia al mundo religioso que rechaza a Jesús. Sí, tiene un sentido de adversario generalmente. Okay. No quiere decir esto que el evangelista fuera antisemita, antijudíos. Él era judío, muchos de los apóstoles eran judíos, Jesús fue judío. Entonces, no es que fuera antisemita, más bien lo que el evangelista está queriendo decir es: desde el principio hubo rechazo, ¿sí? Desde que Jesús viene, llega y se presenta, hay un rechazo constante, ¿sí? Sin embargo, hay quienes son salvos al creer en él, y estamos aquí. Recuerda que Juan está escribiendo esto casi 100 años después de la venida de Jesús, ¿sí? Después de que Jesús nace, su vida, muerte, resurrección.
Y está en el año Juan 90 por ahí, 90, 95, 100. ¿Sí? Entonces vamos a abordar la parte de el interrogatorio, cuáles son las preguntas, ¿no? Ya dijimos que la pregunta fundamental es ¿quién eres? ¿Sí? Entonces este grupo, al que voy a denominar de ahora en adelante los inspectores, le preguntan ¿quién eres tú? ¿Sí? Y Juan dice, fíjate cómo el evangelista escribe, y él confesó y no negó, pero confesó. Pudo haber dicho nada más, y Juan respondió, pero dice, y él confesó y no negó, pero confesó. Y lo que está haciendo aquí al hacer esta estructura como extraña para nosotros es ser muy enfático en que Juan fue cortante con sus respuestas. No soy, o sea, no hay ninguna opción de que tú creas que yo soy alguno de estos que están mencionando. No soy. Sí, es enfático. Sí. Entonces dice, y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Y luego, ¿eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? No. Entonces dicen ellos, bueno, ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti? Ok, o sea, no eres Cristo, no eres Elías, no eres el profeta, entonces, ¿quién eres? Dinos pues quién eres, ¿no? Entonces, los historiadores nos dicen que Juan no era el primero en aparecer y atraer a multitudes a él mismo. ¿Sí? Josefo, que es una persona que se dedica a recopilar toda la historia de los judíos, dice que hay varias figuras alrededor de este tiempo que hacen exactamente lo mismo que Juan, atraer gente hacia ellos mismos. Pero estas personas se proclamaban a ellos mismos como las figuras que iban a traer el nuevo éxodo. ¿Sí? Y entonces invitaban a la gente a acompañarnos al desierto para luego llevarlos otra vez a la tierra prometida. Y se presentaban entonces a ellos mismos como el nuevo Salvador enviado por Dios. ¿Sí? En contraste con Juan, que dice, yo no soy. ¿Sí? No soy. Entonces tenemos aquí tres figuras que aparecen, que son mencionadas por los sacerdotes y levitas. Ellos mismos las expresan, menos la primera. La primera, Juan corta de tajo la primera. Dice, ni te vayas por ahí. ¿Sí? La primera es el Mesías o el Cristo. ¿Sí? Cuando entre los judíos se empieza a extender, y esto tiene que ver con el tiempo entre los testamentos, se empieza a extender la idea de que Dios iba a enviar al mundo a una persona, ¿sí? Que iba a ser excepcionalmente grande, un libertador muy poderoso, un representante de Dios. ¿Sí? La gente empezó a referirse a este enviado no como un ungido, sino como el ungido. ¿Sí? Este ungido iba a ser el David. ¿Sí? O sea, ellos estaban esperando un David y a este David le empezaron a llamar el ungido. ¿Sí? Entonces, para el tiempo que Juan está aquí, el tema del Mesías, dice un historiador, era un tema candente. Sí, y había grupos a favor, grupos en contra, grupos neutrales, pero todo el mundo estaba hablando de este tema. Sí, todo el mundo traía, ahora sí que era el chisme del momento, ¿no? El Mesías era, o sea, cuándo va a llegar y cómo se va a ver, quién va a ser, cómo vamos a saber, o sea, dónde está. Era así como que... Entonces, Juan dice enfáticamente, yo no soy el Cristo. Yo no soy. ¿Sí? Y luego entonces le preguntan, ok, no eres el Cristo, está bien, pero ¿eres Elías? ¿Sí? Entonces, aquí hay algo muy interesante, y es que si te acuerdas en el Antiguo Testamento leemos que Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo. ¿Sí? Entonces los judíos tienen muchas teorías sobre que Elías todavía estaba vivo y que iba a volver, el mismo Elías. ¿Sí? En Malaquías 4, versículos 5 y 6, Dios dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él, Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, en la versión, la Septuaginta, aquí dice, yo les envío al profeta Elías, el tisbita, haciendo como énfasis en que iba a ser el mismo Elías. Sí, obviamente sabemos que esto no es cierto, no es así la interpretación correcta, pero los judíos lo estaban esperando. ¿Sí? Entonces, muchos esperaban que de repente otra vez llegara Elías, el mismo Elías del Antiguo Testamento. ¿Sí te acuerdas? Juan ya había sido identificado como Elías. No sé si recuerdas cuando pasamos por ahí por Lucas, que estuvimos leyendo un poquito acerca del Benedictus. Hay un ángel que se presenta a Zacarías y este ángel le dice a Zacarías que Juan va a andar en el espíritu de Elías. ¿Sí? Entonces Juan para este momento ya había sido identificado con Elías. Y Jesús dice en Mateo 11:14,
Él, Juan, es Elías, el que había de venir. ¿Sí? Sin embargo, Juan no era el mismo Elías. ¿Sí? O sea, no era Elías reencarnado, no era Elías vuelto. No era la misma persona. Estaba cumpliendo una función que se relaciona con la de Elías, pero no era Elías. Por eso Juan dice, ¿eres Elías? No, no soy Elías. ¿Sí? Y luego hay una tercera que es el profeta. Ok, no eres Elías, no eres el Cristo, ¿eres el profeta? Sí. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es que los judíos estaban esperando junto con el Mesías y con Elías a un profeta. Los judíos por este punto no estaban seguros de si el profeta iba a ser la misma persona que el Mesías o iba a ser una diferente o a quién estaban esperando, pero sabían que había un profeta. Entonces así como que, ok, no eres esos dos, puede ser que el profeta sea alguien diferente del Mesías y entonces a lo mejor tú eres el profeta. ¿Sí? Entonces, ¿eres el profeta? Y la respuesta de Juan es, no. ¿De dónde sale esto? En Deuteronomio 18:15 es Moisés hablando y de hecho muchos esperaban al mismo Moisés también. Y Moisés dice, un profeta de en medio de ti como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Sí, entonces aquí ahora si te fijas que la élite de la iglesia está sacando todo, no todo. A ver, ¿tú quién eres? Aquí tengo esta carta, tu personaje es este, tu personaje es... Y Juan dice, no. Entonces dicen los inspectores, ok, no eres ninguno, perfecto, pero yo tengo que llevar una razón de quién eres. Entonces, defínete a ti mismo, ¿quién eres tú entonces? Sí, en el versículo 23 dice, Juan le respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces Juan dice, soy una voz. Sí. No soy una persona importante como Moisés, no soy una persona importante como Elías, no soy una persona importante como el profeta, yo simplemente soy una voz. Y lo importante en una voz es qué dice. Eso es lo importante en la voz, qué dice la voz. El mensaje es lo importante. ¿Qué mensaje estaba proclamando Juan? Enderecen el camino del Señor. ¿Sí? Entonces, en el contexto original de esta cita, que Juan mismo dice, como dijo el profeta Isaías, la vas a encontrar ahí en Isaías 40. El profeta Isaías está llamando metafóricamente al pueblo a mejorar el sistema de carreteras, ¿sí? Que está en el desierto hacia el este. A allanar montes, a allanar valles, a enderezar curvas, preparándose para el regreso del pueblo exiliado. O sea, básicamente Elías, en otras palabras, le está diciendo al pueblo, ¿saben qué? Vamos a tener que armar aquí una interestatal y un periférico porque va a regresar el pueblo. Entonces hay que empezar a tirar montañas y a enderezar aquí. Eso es lo que Isaías está llamando al pueblo a hacer, ¿sí? Y aquí la palabra clave es prepárense. Prepárense. ¿Por qué? Porque viene, ¿sí? Entonces ahorita voy a explicar más acerca de esto. Y luego entonces seguimos, ¿no? Los inspectores dicen, ok, o sea, no eres Moisés, no eres el profeta, no eres Elías, ni siquiera me dices quién eres, solo dices que eres una voz. Entonces voy a cambiar mi pregunta. Y aquí es donde entran los fariseos, ¿sí? Dicen, entonces los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas? ¿Sí? Entonces, para entender esta pregunta, debemos de irnos un poquito hacia atrás. No sé si te has preguntado, yo algún tiempo tuve mucha duda de esto y decía, no me acuerdo yo nunca jamás en la Biblia haber leído acerca del bautismo. Y luego de repente aparece Juan el Bautista bautizando y la Biblia no hace ningún alarde de que sea algo nuevo, inesperado. De hecho se aborda como algo normal. Y luego Jesús dice, tienes que bautizarme porque es necesario que cumplamos con toda justicia, ¿sí? Como que era algo necesario. Y yo decía, ¿de dónde, no? Entonces, si te regresas mucho atrás y nos vamos a Números, capítulo 8 y versículo 7, aquí Dios le está dando instrucciones a Moisés acerca de los sacerdotes, específicamente de los levitas, Aarón y sus hijos, y les dice, así harás con ellos para su purificación, rociarás sobre ellos agua purificadora, ¿sí? Y quedarán purificados. Entonces, esta acción era un tipo de bautismo, ¿sí? Tú y yo podemos clasificar bautismos como de aspersión o de inmersión, ¿sí? Entonces si quieres verlo como un bautismo de aspersión, les salpicabas, ¿no? Entonces, los historiadores nos dicen que pasado el tiempo,
algunos grupos de judíos, sobre todo las sectas que se habían generado para este tiempo de Jesús, practicaban el bautismo de prosélitos. ¿Alguien sabe qué es un prosélito? Ajá, exactamente. O sea, los judíos los convertían a su religión, entonces eran judaizados. Los que llamaban como un partido. Acuérdate que el judaísmo es una religión, pero también es una nacionalidad. El judaísmo no se puede separar de la nación, ¿sí? Ni la nación de la religión, en estricto rigor. Entonces, cuando había personas que no eran judías, pero querían entrar a la religión, al sistema religioso, se les llamaba prosélitos. Sí, lo pasabas por una serie de procesos que lo judaizaban, lo hacían como un judío. Sí, yo ahora podía participar ahora sí como un judío de lo que los judíos hacían. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando alguien se convertía en judío, entraba a la religión judía, los varones de la familia se circuncidaban y todos los miembros de la familia se bautizaban. Por estos medios se purificaban de la contaminación que traían por venir del mundo gentil. ¿Sí? Entonces, en el caso de Juan el Bautista, lo muy extraordinario no es que bautice, sino que bautiza judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los judíos decían, no, es que los gentiles están todos contaminados. Todos están contaminados y hay que purificarlos. Entonces, si un judío quiere entrar hacia nosotros, pues hay que purificarlo, ¿sí? Y aspersión es suficiente, mételo al agua, ¿no? Entonces, era normal. Pero que Juan dijera, los judíos, los que ya son el pueblo de Dios, tienen que ser bautizados. Era como, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué me estás queriendo decir? Entonces, para los fariseos, que eran los expertos en la ley, solo había una explicación lógica. Y la encontramos en Zacarías 13. En Zacarías 13, acuérdate, línea de tiempo, Zacarías está profetizando cuando ya están Esdras y Nehemías. Sí, es temporal a Esdras y Nehemías, que quiere decir que ya Jerusalén se estaba reconstruyendo. ¿Sí? Que esto es lo último que sabemos en la Biblia de la historia de Israel, ¿no? Y Zacarías 13 dice, pero ese día, en el día del Señor, se abrirá un manantial para la familia de David y para los habitantes de Jerusalén. Ese manantial limpiará sus pecados y sus impurezas. Entonces los fariseos decían, ok, sí va a haber un bautismo para judíos, pero el bautismo para judíos apunta directamente a la venida del día o a la llegada del día del Señor. Entonces, si tú, Juan, estás bautizando, ¿sí?, quiere decir que ya llegó el día del Señor. Y por eso la pregunta es, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, si no eres Elías y si no eres el profeta, ¿de dónde tienes la autoridad para hacer esto? Que solo puede significar, si está bien hecho, que ya llegó el día del Señor. ¿Sí? Entonces, como una nota a un lado, hasta aquí el entendimiento de los fariseos era más o menos correcto. Sí, el bautismo era ya llegó el día del Señor, pero el bautismo que va a limpiar los pecados y las impurezas no era el bautismo en agua, sino que era el bautismo que iba a llegar con Cristo en su obra. Y lo vamos a ver más adelante porque Juan entiende que su bautismo no es el que limpia los pecados. Él lo sabe, él sabe que hay otro bautismo y él mismo lo va a declarar unos versículos más adelante aquí en el Evangelio, ¿no? Entonces lo vamos a ver más adelante. Entonces, como te digo, Juan sabía y Juan pudo haber dicho, bueno, a ver, te voy a tener que explicar cómo funciona esto. Mi evangelio, mi bautismo no es ese, mira, aquí el significado es este, y entonces tú y yo tenemos que, y mira que... Pero Juan no hace absolutamente nada de eso, ¿sí? Lo que hace es aprovechar esta pregunta para enfatizar otra vez a Cristo, ¿sí? Entonces Juan dice, sí, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Y este es tan grande que yo no soy ni siquiera digno de desatarle las agujetas de sus sandalias. O sea, no es importante. Mi bautismo no es lo que te debería de estar preocupando. Mi bautismo no es lo que te debería estar haciendo. Ay, ¿qué estás haciendo? Lo que te debería de ocupar es conocer al que está en medio de ustedes y que es tan grande que ni siquiera le puedo desatar las correas, ¿sí? Ahora, en la tradición rabínica se nos dice que los discípulos, si yo tenía un maestro, el maestro me podía pedir cualquier cosa que él quisiera, cualquiera, y yo como su discípulo tenía que hacerlo, era parte del discipulado.
Él me podía pedir lo que fuera, que le hiciera de cocinar, que le hiciera piojito, que le cortara las uñas de las manos, o sea, cualquier cosa que él me pidiera, yo la tenía que hacer. Lo único que un maestro no podía pedir eran cosas que estuvieran relacionadas con los pies. Era lo único que no podía pedir. No te podía pedir que le lavaras los pies, que le cortaras las uñas de los pies, que le quitaras los zapatos. Eso no te lo podía pedir, porque ese trabajo era exclusivo, no exclusivo de que tienes el privilegio, sino exclusivo de que tienes la desgracia ¿sí? Para esclavos. Era un trabajo nada más para esclavos, ¿sí? Nadie lo podía hacer más que un esclavo. Entonces cuando Juan dice, ni siquiera soy digno de desatarle, o sea, ni siquiera se va al punto de lavarle los pies, que era lo que seguía después de desatar, pero Juan dice, ni siquiera soy digno de desatarle, ¿sí? Las agujetas. ¿Qué está diciendo? En comparación con él, yo no soy nadie, no soy importante, no tienes que estarme preguntando quién soy. Yo no soy alguien importante, él es importante, ¿sí? Entonces, en el último versículo de esta porción, leemos que el evangelista nos dice que sucede todo en Betania, que está al otro lado del Jordán. Y es este lugar al que Jesús mismo se retira casi al final de su ministerio. Lo vamos a ver cuando lleguemos hasta allá. Por la descripción que el evangelista da, sabemos que esta no es la misma villa en la que vivía Lázaro. No sé si recuerdas que Lázaro y sus hermanas dicen que son de Betania. ¿Sí? No es la misma, es otra Betania, ¿sí? Y entonces lo que el evangelista hace aquí es que utiliza Betania de Lázaro en el último capítulo del segmento de las señales y Betania de Juan el Bautista para hacer como un paréntesis, ¿sí? Todo esto empieza en Betania y todas las señales que muestran que Jesús es el Hijo de Dios terminan en Betania, ¿sí? Entonces todo esto está encasillado en estas dos partes. Y lo muy interesante es que estas dos aldeas están de un extremo al otro en un mapa. Bueno, esta Betania no era una aldea, era una zona desértica. Entonces, esta Betania acá está en una zona desértica y lo tendrías que cruzar toda el área de Israel para llegar hasta la otra Betania. Sí, entonces básicamente hace un punto al decir esto. Y el evangelista está diciendo, todo lo que comienza como un testimonio público en el norte, termina en una crucifixión pública en el sur, ¿sí? El ministerio de Jesús abarca toda la región de lo que era la tierra prometida, desde el norte hasta el sur, ¿sí? El evangelista nos está diciendo, Juan no era un Mesías regional, Juan no era un predicador de parroquia, ¿sí? Juan nos dice, Jesús es el verdadero Israel. Por eso su ministerio y sus señales recorren de norte a sur. Él recorre todo Israel para hacer un punto, y es decir, yo soy el verdadero Israel, ¿sí? Entonces, a veces pasamos por alto estas cosas, la verdad lo lees, y todo esto sucedió en Betania. Pues qué padre. Sí. Pero es importante prestarles atención, porque si el autor lo puso ahí, es por algo, ¿sí? En el caso de Juan, algo que es importante saber es que por los pocos datos que la Biblia nos presenta de Juan, Juan no era una persona iletrada. De hecho, toda la historia nos dice que la familia de Juan seguramente tenía conexiones con familias de mucho caché, ¿sí? Y que entonces Juan era una persona educada, ¿sí? El hecho de que Juan a sus 100 años esté escribiendo de esta forma no es nomás porque pues, se le ocurrió para decirte dónde fue, va. No, tiene un propósito, ¿sí? Y entonces debemos de prestarle atención, ¿okay? Entonces, ahora sí vamos a la parte de, ok, está muy padre, pero ¿qué tiene que ver conmigo, no? Y la pregunta clave aquí que siempre nos hacemos es, ok, ya vimos eso, y ahora, ¿cómo debemos vivir a la luz de eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que esta porción nos enseña de Dios, nos enseña de Jesús, nos enseña de nosotros mismos? ¿Sí? Entonces, si te acuerdas, dijimos que durante estos 7 días que el evangelista presenta aquí, vamos a estar aprendiendo sobre quién es Jesús, lo que Jesús va a hacer, y vamos a estar aprendiendo lo que significa ser un discípulo, ¿sí? Un testigo. Y en este día específico, en el día 1, podemos notar 4 características que todos nosotros deberíamos compartir con Juan.
Todos deberíamos compartir estas características con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque tanto él como nosotros hemos sido llamados a dar testimonio de Jesús. ¿Sí? Segunda de Corintios 5, versículos 18 y 20, dicen: Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Sí? Todos nosotros hemos sido reconciliados en Cristo, ¿sí? Con Dios. Y al ser reconciliado con Dios, se te da un ministerio. ¿Sí? Si alguna vez te has preguntado, ¿cuál será mi ministerio? Ya, ahí tienes uno específico, claro, definido. ¿Cuál? El de la reconciliación. Si lees el versículo 19, que no te estoy leyendo, Pablo explica específicamente que el ministerio de reconciliación es que Dios estaba en Cristo perdonándole los pecados a los hombres. Ese es el ministerio de la reconciliación. Y dice, y como nos ha reconciliado y nos ha dado este ministerio, entonces todos somos embajadores de Cristo. Y entonces todos rogamos, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Es el llamado de todos nosotros, ¿sí? Entonces estas 4 características son para todos nosotros. Y la primera característica que vemos en esta historia de Juan el Bautista, y que también debe ser nuestra característica, es una vida que proclama. Como vimos, la forma de vivir de Juan y su ministerio habían atraído a multitudes hacia él. Y esto mismo fue lo que atrajo a los inspectores. Agustín de Hipona dice: tan grande era la excelencia de Juan que los hombres podían haber pensado que él era el Cristo. Sí, y si te fijas, nadie le pregunta si es el Cristo. Cuando le preguntan quién eres, lo primero que él dice es: yo no soy el Cristo. Si o sea, vamos a empezar por lo primero: yo no soy el Cristo. ¿Sí? Los historiadores dicen que si Juan hubiera dicho que él era el Cristo, todos los fariseos lo hubieran seguido. Los fariseos eran descendientes de los macabeos, ¿sí? Que si has leído algo de historia del Intertestamento, fueron los que pelearon contra Grecia, sobre todo contra Antíoco Epífanes, y recobraron el templo, ¿sí? Entonces, si Juan hubiera dicho yo soy el Cristo, se hubiera armado una revolución, ¿sí? Pero Juan dice: no soy, yo no soy el Cristo, ¿sí? Entonces, igual que Juan, de la misma forma, nuestras vidas y nuestros ministerios deben provocar que las personas pregunten quiénes somos y qué representamos, ¿sí? Entonces, aquí quiero hacer mucho énfasis en una doctrina que ya vimos y a la que, si recuerdas, se le llama la doctrina de la vocación, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué es la doctrina de la vocación? ¿No? La doctrina de la vocación nos enseña que nuestro ministerio es todo aquello que hacemos día a día. Es decir, ser hijo o hija, ser hermano o hermana, padre, madre, estudiante, profesionista, parte de la iglesia. Todo eso es tu ministerio. Se llama doctrina de la vocación porque, en palabras de Lutero, la situación que vivas hoy no se ha salido de las manos de Dios. Y por lo tanto, si estás ahí, esa es tu vocación. Dios ahí te ha puesto. Ese es tu ministerio. Ese es el lugar donde debes de proclamar a Cristo. Sí, Lutero dice: el zapatero proclama a Cristo haciendo los mejores zapatos que puede. Sí, entonces tú y yo tenemos un ministerio, bueno, diría yo varios, en nuestro día a día. Cuando hablamos de ministerio, no hablamos de qué haces en la congregación, sino de lo que vives en tu día a día, ¿sí? Y entonces cuando yo hago esto de la mejor manera que puedo hacerlo, ¿sí? Estoy proclamando a Cristo, ¿sí? Toda nuestra vida, todo lo que hacemos debe ser hecho con devoción, diligencia, responsabilidad, excelencia, ¿sí? Con gozo. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, ¿sí? Todo lo que hagan. John Stott dice: el primer gran paso en el evangelismo es comenzar con nosotros mismos. Cuando los que no creen encuentren calma y paz en medio de la enfermedad, una sonrisa frente a la muerte, aplomo, balance, ecuanimidad, un carácter gentil y amoroso, comenzarán a anhelar aquello que nosotros tenemos.
Entonces el primer paso en el evangelismo es comenzar con nosotros, ¿sí? J.C. Ryle, que es un predicador de antaño, narra la historia de una mujer que ya era grande y que ella decía que se había convertido gracias a George Whitefield, que fue un evangelista. Pero la gente no le creía porque las edades no concordaban. Si la señora no tenía suficiente edad como para haber escuchado a Whitefield predicando a una edad que ella pudiera entender y sí, no concordaba. Entonces la mujer explica que cuando era pequeña, Whitefield se había hospedado en su casa. ¿Sí? Y la señora dice, no fue ningún sermón que haya predicado. No tuvo nada que ver con algo que me dijera. Más bien fue la hermosa coherencia y amabilidad de su vida diaria. Me dije a mí misma, si algún día adopto una religión, el Dios del señor Whitefield será mi Dios. ¿Sí? Entonces, Richard Phillips dice, un testigo eficaz comienza como un testigo vivo. Sí. ¿Cuánta gloria daríamos a Dios si la gente pudiera decir, tiene una coherencia hermosa en su vida, tiene una amabilidad? Entonces creo que es algo por lo que debemos de trabajar juntos. Sí, empezamos por nosotros mismos, pero no empezamos con nosotros mismos, pero no empezamos por nosotros mismos. Dios ha dado su iglesia, ¿sí? Y tiene un propósito. Okay. Entonces, resumo este punto. Si no sabes cómo evangelizar, comienza con tu vida, ¿sí? Okay. Segunda cualidad de un testigo, de un discípulo. Un discípulo es un siervo de Cristo, ¿sí? Los inspectores le dicen, ¿eres tú el Cristo o Elías o el profeta? ¿Quién eres? Y Juan responde, soy la voz en el desierto. ¿Sí? Nosotros también debemos decir lo mismo. ¿Sí? Yo estoy aquí para mostrar que necesitas un Salvador y apuntarte a Jesús como el único en quien debes creer y al que debes adorar. No es importante quién soy. No es importante si soy el pastor fulanito de tal y tengo estudios de aquí, estudios de allá, y no es relevante. La gente no necesita tus estudios. Ciertamente la iglesia los necesita si vas a ser un buen maestro diligente que inviertas tiempo. Pero la gente allá afuera no necesita tus títulos. Necesita a Cristo, ¿sí? Entonces, algo que es muy interesante notar aquí es el contraste entre las palabras de Juan y las de Jesús. Jesús en Mateo 11:11 dice, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Entonces, hay una comparación diametral, ¿no? Juan, dice Jesús, Juan es el mayor. De todos los hombres, Juan es el mayor. Y Juan dice, ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias. O sea, ni siquiera de eso, ¿sí? Entonces, Juan se presenta simplemente como un enviado de Dios que cumple su función. Eso es lo que él es. Yo soy un enviado de Dios. Mi función es declarar este mensaje. Soy una voz. No es importante nada más de mí, ¿sí? Y tal como Juan, tú y yo debemos declarar la grandeza de Jesús y nuestra pequeñez en comparación. Y debemos asombrarnos como Juan del privilegio de servir a Jesús en cualquier forma, ¿sí? Y debemos de gozarnos en medio de las tribulaciones, porque también las tribulaciones son parte de aquello que nos permite glorificar a Dios, ¿sí? Entonces debemos hacerle saber a las personas a nuestro alrededor que servir a Jesús, aun en medio del dolor, es glorioso. Es algo que te llena de gozo y que se vive con esperanza, ¿sí? Primera de Corintios 4:1, Pablo hablando otra vez, y dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo, ¿sí? Y eso es lo mismo que tú y yo debemos decir. Oye, ¿tú quién?
un siervo de Cristo. O sea, no es importante mis títulos, ni mi posición, lo importante es el mensaje que proclamamos. ¿Sí? Tercera característica, en nuestro testimonio, en nuestro evangelismo, debe de haber siempre un llamado a arrepentirse. ¿Sí? Al igual que Juan, debemos demostrar la necesidad que las personas tienen. ¿Sí? Y la necesidad es que hay alguien a quien no conocen. Y que este alguien a quien no conocen viene pronto. Y por lo tanto deben enderezar el camino. ¿Qué significa enderezar el camino? Significa arrepentirse y creer. Eso es enderezar el camino. Arrepentirse y creer. Sí, aquellos que participaban del bautismo de Juan lo hacían confesando sus pecados y representaban su arrepentimiento bautizándose. ¿Sí? Por eso se bautizaban. Era, ok, entendí que tengo pecado, sé que soy pecador, lo entiendo, ¿sí? Y estoy arrepentido. Por lo tanto, me bautizo. ¿Sí? Entonces tú y yo de la misma manera debemos apuntar con valentía la verdad sobre el pecado y la necesidad de perdón. ¿Sí? Debemos decirles a las personas que son culpables delante de Dios, que han quebrantado su ley y que son merecedores de condenación. Su mayor necesidad es la obra redentora de Cristo. Muchas veces en nuestro evangelismo nos hacemos hacia atrás porque lo que queremos presentar es el amor de Dios nada más. Pero el amor de Dios no se puede presentar en todo su esplendor sin presentar primero lo feo, lo horrible, lo horrendo del pecado. Lo primero que se tiene que presentar es el pecado que nos ha tocado a todos y nos ha corrompido a todos. ¿Sí? Y entonces puedes decir, como dijo Juan, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? O sea, la grandeza ahí, como dijimos hace algunas sesiones, no está en su extensión, no es que el mundo sean muchas personas, es que el mundo es muy malo. Y aún así, Dios lo amó de tal manera que dio a su Hijo. ¿Sí? Pero primero tengo que entender que el mundo es malo. Y junto con el mundo, yo soy malo. ¿Sí? Hay una historia de un periódico hace algún tiempo que manda una pregunta a varias gente importante. Y la pregunta es, ¿cuál dirías tú que es el problema del mundo? ¿Sí? Entonces ellos mandan esta carta con esta pregunta esperando que la gente responda. Es gente sobresaliente, ¿sí? Pensadores sobresalientes, entonces como para hacer una columna y todo. Y entre ellos le escriben a J.K. Chesterton, que es un cristiano. Y Chesterton contesta, el problema del mundo soy yo. Esa es su respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo Chesterton? Reconociendo su pecado. Él no es diferente a todos los pecadores que están alrededor, sigue fallando, ha sido justificado, pero sigue siendo un pecador. Como hemos dicho, un pecador justificado. ¿Sí? Entonces, aquí es importante un punto añadido. Cuando alguien debate contra el cristianismo o las enseñanzas del cristianismo, es más importante decirles quién es Jesús que debatir el tema. ¿Sí? Las enseñanzas de la Biblia cobran sentido a la luz de la gloria de Jesús en la cruz. Es decir, tú y yo hoy agarramos la Biblia y sabemos que tiene llamados difíciles y sabemos que nos llama a veces a hacer cosas que no queremos hacer, pero las podemos aceptar porque hemos sido alumbrados por la gloria de Jesús en la cruz y hemos sido nacidos de nuevo. Entonces, cuando alguien debate con el cristianismo, no debemos de debatir para ganar y mostrarle que tenemos. No, lo importante es quién es Jesús. Cuando entendemos quién es Jesús y lo que ha hecho, entonces podemos entender lo demás. ¿Sí? Pero ese es el primer paso. ¿Okay? Entonces, obviamente, si tú llegas y a la persona le haces ver que tiene pecado, pues muchas veces va a haber hostilidad. Pero es la única forma en que Jesús viene a salvar al pecador. ¿Sí? Y lo hemos visto como en un patrón repetitivo. De hecho, lo hemos visto, llevamos apenas 3 capítulos de Génesis y ya se ha visto varias veces que lo primero que Dios hace es mostrarte tu necesidad y luego suple la necesidad, pero primero la muestra. ¿Sí? Entonces, el camino es preparado con reconocimiento de pecado y fe, junto. No puede haber una sin la otra. Entonces, para que nuestro testimonio sea efectivo, debe incluir un llamado al arrepentimiento y la fe. ¿Sí? Y obviamente, si te voy a hablar a arrepentirte, pues primero tengo que explicarte por qué y de qué debes arrepentirte. ¿Sí? ¿Y por qué debes creer? Porque debes creer en Cristo como tu único Salvador. Porque aunque te arrepientas,
no tienes la capacidad para ahora obedecer. ¿Sí? Tienes que depender de alguien más. ¿Okay? Y cuarto característica, yo le puse aquí la mentalidad correcta. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? Muchas veces tú y yo creemos que nuestro testimonio es irrelevante. Sí, es irrelevante o es poco eficaz. Sí, porque no sabemos cómo evangelizar, o porque no sabemos bien qué decir, o porque ya lo hemos hecho, pero parece que las personas te escuchan, pero pues no pasa nada, pues nomás te escuchan y te dan avión y se van, ¿no? O sea, no se convierten. Y tú y yo a veces queremos ver que exponemos el evangelio y la persona llore y me diga, sí, tienes razón, y luego a orar con él, y que al día siguiente llegue con su Biblia bajo el brazo y un cuaderno, y vamos a estudiar la Biblia juntos. Eso es lo que quisiéramos ver. Pero muchas veces lo que vemos es, no, pues sí, si bien nos va, ¿verdad? Porque si mal nos va, no, tú lo tuyo y yo lo mío, o a mí no me andas diciendo nada de eso, ¿sí? Pero, de hecho, Juan el Bautista pudo haber creído exactamente lo mismo que tú y que yo, ¿sí? Unos días más adelante, lo vamos a ver en el Evangelio, Juan apunta a Cristo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Cristo viene y dice, ¿te acuerdas que te dije de alguien más grande que yo? Es Él. Y sin embargo, no leemos que nadie siga a Jesús. O sea, Juan dice, y parece que no pasa nada. Y lo día siguiente, otra vez va Jesús caminando y Juan dice, ahí va, o sea, es Él. ¿Y qué crees? Ahora empiezan a seguir a Jesús 2 personas. ¿Sí? Entonces Juan pudo haber dicho, no inventes, o sea, te estoy diciendo quién es, ya te expliqué, ya, o sea, ¿por qué si te estoy diciendo ahí va, no vas atrás de Él? ¿Sí? Entonces pudiera parecer que el testimonio de Juan el Bautista tampoco estaba teniendo como mucho efecto. Y ojo que él ya tenía 1 año predicando en el mismo grupo de gente, o sea, y de todas formas, o sea, pero si vamos más adelante, en Juan 10, versículos 41 y 42, dice, muchos vinieron a Jesús y decían, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Ya mucho tiempo después vinieron a Jesús y dijeron, no puede ser, Juan nos había dicho todo esto y era verdad. Y entonces la conclusión es, creo porque lo que Juan nos dijo era verdad, es Él. Sí, o sea, Juan no se equivocó, es Él. ¿Sí? Pero para este punto, Juan muy probablemente ya ni siquiera se dio cuenta. ¿Sí? O sea, muy probablemente porque habría que checar la línea cronológica, que no siempre está en orden cronológico. ¿Sí? Pero así podemos ser tú y yo, ¿sí? Tal vez nuestro testimonio no dé efecto ahorita, tal vez ni lo veamos, tal vez nos muramos y como la señora que platicamos ahorita, ¿no? George Whitefield, ni cuenta seguramente, ni supo, ¿sí? Y sin embargo dio fruto, ¿sí? Entonces, si nuestra voz proclama a Cristo, si conocemos a Dios y vivimos en Él, si hacemos un llamado genuino al arrepentimiento y la fe, nuestro testimonio es eficaz en las manos de Dios. Aunque no parezca, es eficaz. Y aquí te remito a cuando estuvimos estudiando un poquito acerca de evangelismo. Decíamos que el evangelismo eficaz no es el que consigue mucha gente que va a la iglesia nueva, o mucha gente que hace la oración que repite contigo la oración, o mucha gente que acepta una Biblia. Eso no es un testimonio eficaz. Un testimonio eficaz es aquel que presenta a Dios el pecado y la salvación en Cristo de manera fiel a la Biblia. Ese es un testimonio eficaz. Ya lo que pasa después de eso no depende de ti. ¿Sí? Pero nuestro llamado es ser testigos fieles, ¿sí? Eficaces. Y entonces voy a ser fiel. Y empiezo con mi vida.